bienvenidos acá entre nos. Yo soy Oriana. Hola, amiguitos, soy yo, Mickey Mickey Mouse. Mouse, Oiga, ¿quieren entrar a mi casa? oiga, ¿quieren entrar a mi casa? Si Mickey Mouse existiera, se sintiera desplazado por Pepa. Se sintiera desplazado. Sí, porque ahora a todos los niñitos les gusta Pepa. En mis tiempos era Mickey. No, yo creo que Mickey es eterno. O sea, yo no creo que un niñito, una niñita prefiera a Peppa que a Mickey. Yo creo que sí. Pepa se Yo puso creo muy de que. moda. Pero es que, ¿sabes? Aunque, Mickey es aunque como un eterno, no clásico. sé. Exacto, o Es un sea, clásico. sin importarle edad. O sea, mi primita escucha las dos cosas, o sea, ve las dos cosas, pero ella prefiere a Mickey. O bueno, a Minnie, pues. Se queda con Mickey. O sea, con la comiquita como tal. Sí, sí, con el Yo nunca, muñequito un rato largo. yo nunca fui fanático de Mickey. O sea, me gustaba, pero ya lo normal. No, yo sí. Prefería Bueno, o que sea, si bananas en pijama. no, eh, eso era demasiado las gafón. tres mellizas. Las tres mellizas. Era muy... Sí, pero, o sea, Disney por siempre. Ah, pero es que tú porque Bueno, amas todo de Disney. sí, yo fan de Disney. Me gusta más Sí veía, Barney. Bar- o sea, sí veía Barney. De hecho, yo creo que yo tenía un Barney. Sí veía Barney, veía las tres mellizas. Bananas en pijama me parecía súper estúpido, era demasiado ridículo. Pero, ¿sabes cuál No, me a mí me gustaba gustaba. mucho? Que no sé si que no sé si la veías. Juana la iguana. Eh, no, Juana Ligona también era gafa. Ver en la casa No, azul. Dios mío. Ver en la casa azul. ¿Qué es eso? ¿Es una comiquita? Nunca viste ver en la casa azul. No. Yo veía Ok, cosas entretenidas. Bob el ok, constructor. que YouTube sea testigo. Tienes tarea para el próximo episodio. Buscar ver en la casa azul y ver. Y verlo. O sea, ver Nada un más con el pedacito. nombre se ve malísimo. No, de verdad. Eso era la época que pasaban bananas en pijama, que pasaban ver en la casa azul, Yo nunca vi pasaban eso. Barney. ¿Cómo no nunca vas a ver en la casa azul? Que era un Y oso creo que me grande quedaría y con... vivía en una casa azul y todas las noches él hablaba con la luna. No. No, tú no tuviste Me quedo infancia. con... Ah, había una de comiquitas. Una de dos niñitos que tenían como que aventuras con dragones. ¿Eh? Ah, Dragon's Tale. ajá, ese, sí, Dragon's Tale, Dragon's Tale. Por ese también allá lo de veía. Dragon's Tale. Pero me Era gustaba, buena. o sea, también veía Dora, pero ver JJ en la el casa azul. avioncito. Ah, ya llegué el avioncito también me gustaba, también lo veía. Pero ver en la casa azul me gustaba bastante. Qué buena infancia. Y ahorita pasan puras comiquitas malas para mis gustos de viejo. Mira, Buenísimo, este buenísimo. es el episodio ¿qué? 4. Este es el episodio 4. 4. Ya Fíjate, llevamos ¿quién 4 diría? episodios. Cuatro La episodios mitad con de 10 8. suscriptores. 4 episodios con 10 suscriptores. En 4 más llegamos a 20 y así vamos doblándola pues. Y así vamos. Y de 4 en 4 pues vamos de 10 en 10. Y hoy vamos a hablar de la noticia del doctor José Gregorio Hernández, que a todo el mundo le cayó bien. Bueno, a todos los creyentes, que son muchos. Y Cuéntame esa noticia. de la otra parte, ¿eso se puede considerar como una contraparte? No, La de los violadores. no, bueno, yo no lo consideraría así, pero Es un extremo del bien y el otro extremo es el mal. El yin y el yang. es que, bueno, cuando lleguemos a ese punto hablaremos. Pero cuéntame de lo del José Gregorio Hernández. Nada, que lo, iba a decir, lo bautizaron. Lo beatificaron. Y ¿Y qué significa eso? supe por eso. ¿Qué significa eso? Que ya es un santo, ¿no? Me imagino. Mm, Que no es el primer santo venezolano. Bueno, sí es el primer santo niño. El primer santo masculino.
Pero Hay una Venezuela virgen tenía, hay una virgen que santificaron. hay tres, Tres vírgenes. sí. ¿Cuáles? Yo pensé que no había ninguno. ¿A quién diría un ¿Cuáles son? venezolano llegó tan lejos? Déjame ver si me acuerdo, si la veo aquí. Mira, las anoté. La Ajá. Beata María de San José, Ok, la Virgen María. la Beata Candelaria de San José Ah, y la la Virgen Beata, de la Candelaria. mm, bueno, son vírgenes, y la Beata ¿Y la Carmen tercera? Rendiles, que esa es la Beata Carmen Rendiles. Supongo que es la Virgen del Carmen porque en mi vida he Sí, escuchado ese Rendiles. sí, debe ser la Virgen del Carmen. Ah, Pero no sabía. ya tienes un apellido para cuando vayas a jugar Stop. Apellido por la R, Rendiles. Bueno, es que, o sea, yo no soy Y esa muy, es la más joven en teoría, entre comillas. Murió en el 77. yo no soy muy religiosa, ¿no? O sea, voy a la iglesia de cuando en vez, de vez en cuando, pero no soy así como que, ¿sabes? Ese tipo de gente que va a la iglesia y se Todos los arrodilla domingos. y reza, y, ajá, y va fijo los domingos, y mandan a hacer misa, y por lo menos en Semana Santa que recorren los templos y todo Sí, eso. se le dice creyentes. Sí, pero o sea, más allá de creyentes son como muy creyentes para mí, no sé. Bueno, creyentes al cuadrado. Sí, o sea, no es que soy atea, pero no soy de esas de que va a estar metida en la iglesia porque siente que tiene que estar metida en la iglesia. Voy, pero bueno, cuando voy está bien, A mí con pero sinceridad me da no. sueño. No, Es que no, a mí no me da sueño, pero no, a mí sí, pero es que la mayoría de las iglesias a las que he ido, los curas o los que dan las iglesias, son señores mayores. Y hablan con el sí, micrófono como normalmente. muy pegado a la boca y supongo que es el eco también, no sé. No se entiende mucho y es como esa paz, porque sí se siente paz. O bueno, yo por lo menos siento paz, tranquilidad en la iglesia. Y eso mismo me daría como un nivel de relajación que me da sueño. Lo que pasa es que, o sea, por lo menos en mi caso, yo he ido, las veces que he ido a la iglesia, más allá de porque he querido ir, ha sido porque he Te tenido ha que ir. tocado, te ha No, o sea, tocado. no por una, sí, y no por una obligación de que estoy obligada a ir, sino que las situaciones, las diferentes situaciones, me han llevado a ir a la iglesia. Por, bueno, X y cosas. Entonces, o sea, cuando estoy ahí, tengo como una razón. Entonces, hay gente que piensa que a lo mejor eso puede ser hipócrita, como que, bueno, pero tú buscas la iglesia solamente cuando la necesitas. Más allá No, de que... Porque es que hay gente así, que es lo que son los que te digo que para mí son como que los muy religiosos de que, no, pero es que tú tienes que ser constante porque no puedes buscar simplemente cuando tú necesites, nada, ¿sabes? mientras uno sea buena persona, pero está bien, cada Claro, persona es como claro, todo. cada persona tiene sus creencias y va a su ritmo. Por eso te digo, o sea, cuando Claro. las veces que yo he estado en la iglesia ha sido porque, bueno, las cosas me han llevado a estar allá y, bueno, he estado ahí porque, bueno, Yo pero, por sí ejemplo, he... cuando... Un Ajá, minuto de silencio. cuéntame, cuéntame. Que ¿Ah? estamos serios, estamos serios, estamos Sí. serios. No, o sea, yo sí he Estamos... ido a... Tengo familia en Trujillo y he ido al pueblo donde nació él y era un pueblo muy bonito. Ya tengo mucho tiempo que no voy. Y la iglesia donde no sé, daría sus primeros pasos en eso, no sé cómo se dirá eso. Pero bueno, lo cierto es que la iglesia del pueblo donde él nació estaba literalmente forrada por plaquitas de gente que ellos Que sienten van que el a doctor les hizo un llevar sus... milagro. Ajá, y van a pagar como la promesa. ¿Qué se dice? Ajá, sí, eso. Incluso tú veías
en la entrada de la iglesia, o sea, está en la entrada de la iglesia y como 50 metros más o menos está la entrada de la iglesia como tal, porque tú entras como decir a una propiedad de la iglesia, pero entonces ahí está que Ujú. si la iglesia que te digo que está tapada, que es como una especie de capilla, la iglesia principal, el campanario que está por fuera, una casita como de recuerdos, o sea, hay varias cosas allí. Y caminar desde la entrada, como decir, de la propiedad, hasta la entrada de la iglesia, de rodillas y pagando promesas, pues. Pero la capillita, o sea, donde estaba forrada, puras plaquitas de que le hizo milagro. Y me da curiosidad porque me puse a buscar cuando lo beatificaron. Y es un proceso, o sea, no es que, ay, no, si hizo un milagro, bueno, ya lo No, llevan no, es para un allá. proceso. Sí, es un proceso. Tiene que tener como cuatro pasos. Entonces, uno es que, bueno, hace un milagro, bueno, vamos a revisar el milagro. Después el otro Ajá, y tiene se que arman hacer otro milagro. expedientes. Ajá. Y es como que, mira, yo pensé que no hacía Bueno, un milagro. supuestamente, por, por lo que sé, la primera vez que él hizo como que su primer milagro, empezaron ese proceso de como que documentar las cosas y tal, para que pasara esto de la beatificación. Y no pasó porque los médicos no supieron como que documentar lo que era lo de la salud de la persona en ese momento, y como habían como que incoherencias en las cosas porque ellos no supieron, entonces eso lo rechazaron y hubo que esperar a que se diera el otro milagro, que fue por que sí lo llegaron a beatificar porque llevaron el proceso bien. Pero el primero no se pudo fue por eso, porque no supieron documentar lo que había pasado a nivel de salud de la persona, Sí, porque que era la o que sea, había pedido el milagro. la broma tiene que ser que, o sea, el médico tiene que documentar, mira, ya no, o sea, científicamente, desde el punto de la medicina, ya no hay nada que hacer. Y entonces es como que cuando entra la cuestión de que, no, mira, esto sí pudo haber sido un milagro y comienza todo ese proceso, pero yo no sabía que era tan complejo. Y Sí, sí. desde Bueno, yo hace tampoco mucho sabía, me tiempo, enteré con esto. con la gratificación, pero me alegra porque, bueno, Sí. mucha de mi familia es cristiana, católica, es creyente y son muy devotos de él. Y Bueno, bueno, como tengo familia en pueblos, en los pueblos también son muy creyentes sí, son muy de él, y creyentes. más en Trujillo, pues. Pero la iglesia, Claro. el pueblito de él era bien bonito. Y además Bueno, fue profesor de Rafita Rangel. Para los que no lo conocen, bueno, ya, ajá. Google. Te cuento o sea, como que la experiencia que yo he tenido con José Gregorio Hernández. O sea, mi ¿Lo experiencia conociste? personal. Es que no, me sorprende que en este capítulo estamos serios, estamos Se, hablando de cay- temas serios, se cayeron a chisme. temas de gente adulta. Aunque empezamos hablando de los Power Rangers y brincamos a José Gregorio Hernández, pero nos esforzamos. Tema de gente que ya no ve Fox Este, Kids. sí, eh, bueno, para nuestros 10 suscriptores que nos escuchan y no lo saben, aunque son todos conocidos de nosotros, A ese 10 nosotros réstale uno que estudiamos, soy yo. y otro que soy yo, nosotros estudiamos una carrera de la salud. Entonces, como que sabemos un poco, porque no voy a decir que sabemos mucho, porque todavía estamos estudiando, sabemos un Yo no sé poco nada. de de todos esos procesos de lo que es la salud, la enfermedad y la manera en que reacciona el cuerpo, o sea, cómo se maneja. Porque sabes que hay gente como que no, bueno, sí, es un milagro que se curó. Y yo era de las que pensaba, pero es que no es que es un milagro, es que fue gracias al médico y la atención que le dieron y los tratamientos y los medicamentos, ¿sabes? O sea, como que no es tanto pedirle a Dios, sino también Facilitarle el que, trabajo. que haya un No meterte en que haya un problemas buen para que te caigan a tiro. que haya un buen médico presente. Y porque uno sabe las maneras en que ciertas enfermedades atacan, cómo se reacciona y más o menos uno espera qué es lo que pase. Les pasa que ese es un tema Entonces, complejo, será la palabra. Porque bueno, sí, por eso yo siempre he pensado,
de esta manera. Si el caso es muy grave y la persona muere, fue culpa del médico. Si el caso es muy grave y la persona sobrevive, fue gracias a Dios. O a algún milagro que le quieran atribuir. Pero, o sea, Bueno, va yo en dependiendo esas cosas, de las creencias de cada quien. bueno, yo por eso, o sea, hablo así muy por encima porque como tú dices, es un tema muy complejo, entonces esa era una perspectiva Quiere que ser yo tenía. imparcial con los diez suscriptores. No, no tanto ser imparcial, sino es como no meternos tanto en un tema que da Que mucho no para conoces. hablar. Y que no, Entonces, ¿qué pasó? bueno, y que yo no Mi conozco. papá, mi papá se enfermó, eso fue hace mucho tiempo, eh, y él sí es muy creyente de los santos, pues santos, te digo, o sea, lo que es Dios, la Virgen, él cree mucho también en el Arcángel Miguel, y bueno, cuando en ese momento José Gregorio Hernández, porque bueno, todavía no era santo, entonces él siempre lo tenía como que muy presente porque, bueno, mi papá se las tuvo un poco difíciles durante ese tiempo que él estuvo enfermo. Y bueno, él iba del hospital a la casa, de la casa al hospital y duraba hospitalizado casi una semana, entonces venía nada más los fines de semana y se volvió al hospital y tal. Y él en todo ese tiempo estuvo muy presente a lo que era José Gregorio Hernández. Entonces, para mí era un poco difícil porque, o sea, tú estás recibiendo atención allá de los médicos, entonces como tú también pones todo, o sea, pones como que mucho peso en una persona que simplemente es como una imagen. Y, y entonces eso a mí claro, yo también estaba un poco más pequeña, pero a mí me costaba, o sea, sacar como que un equilibrio en esas cosas. Cuando a mi papá lo operaron por fin, porque hubo que operarlo, eh, él dice que cuando él estaba en el quirófano y tal, eh, él dice que lo vio. Ya una vez que lo anestesian, claro, o sea, esto yo todavía una parte de mí dice, no, pero es que eso fue la anestesia y que uno ve lo que uno quiere ver. Eso también Pero, puede ser, pero va dependiendo de tu claro, fe. ¿no? Exacto, eso quiero llevar. Entonces él dice que él vio una persona, él vio fue una sombra, pero con el gorro, o sea, el sombrero que tenía y tal. Claro, mi papá se aferra a eso y todavía se aferra a eso porque él tiene su fe en esa persona, en esa imagen y tú no le puedes criticar la fe a otra persona simplemente porque tú no creas del todo. Ajá. Entonces, bueno, yo tuve mucho tiempo como que ese conflicto de que, bueno, pero si yo estudio esto, bueno, yo todavía no había comenzado a estudiarlo, pero mi mamá sí era ya profesional en esa área y obviamente yo tenía muchas cosas de eso y sí me costaba un poco. Y aparte que José Gregorio Hernández era médico, entonces, ¿sabes? Estaba todo Y muy relacionado. le dio clase a el que se considera el padre de lo que tú estudias, El padre de nuestra profesión. Rafita. Entonces, bueno, ya Rafael Rangel, por el que lo quiera buscar. Y bueno, ya estamos, por lo menos yo en mi cuarto tengo un José Gregorio, que una vez le dieron a mi papá, está en mi cuarto, mi hermana tiene otro en su cuarto, y bueno, estos días, por la broma de la beatificación, yo saqué el de mi cuarto, ya estaba en la sala, y mi mamá le ha prendido su vela estos 2 días y tal. Pero sí digo yo que, o sea, esa es como mi experiencia personal de que me han pasado cosas que muchas veces me han llevado a cuestionarme esa fe que hay mucha gente que la tiene eh, que son o sea, no tanto que sean tan creyentes y que sean tan devotos, sino que tienen una fe de que ellos creen en eso y es así. Y a mí muchas veces se me es difícil porque yo me cuestiono mucho eso, de que esos santos, de que si pasan los milagros y tal. Pero bueno, si hay gente que de verdad cree y que le alegra tanto esto que haya pasado, no me parece mal, porque al final es cada quien maneja su fe de manera distinta y me parece bien, pues, porque se vio como que sí era una muy buena noticia para el país. Sí, claro. Y más que por lo menos en ese pueblo que te digo, en Isnotú y en Trujillo en general, son muy creyentes de él. Incluso hay un pueblito Claro. que queda entre el límite de Trujillo con Lara. Se llama
Jabón, el pueblito. Y cuando va a subir, es pura subida, subida, subida. Y hay una parte de toda la subida que tiene una roca grande. Y la gente se paraba allí, tenía una capillita y estaba el doctor José Gregorio Hernández. Claro, igual que él, hay muchos otros que son creyentes de otras imágenes, de otros santos. Pero el doctor José Gregorio creo que Sí, es claro. muy popular, será la palabra, acá. Sí, o Y más sea, porque había mucha controversia también, porque es como tú dijiste, pues lo de su intento de beatificación no es nuevo. Tiene mucho tiempo sí, es y algo que se ha trabajado, que se ha intentado. ajá, y que muchas veces, bueno, lo que yo siempre escuchaba era que no lo aceptaban por su tema de que es para la iglesia, entonces la iglesia como que no quería que lo usaran en otras religiones y a él también lo usan en otras religiones. Era como un conflicto ahí de religiones, lo que yo siempre había escuchado. Pero bueno, lo bueno es que ya lo beatificaron. Y la cuestión de la fe es complejo también porque es que el caso por el que lo beatificaron, lo que yo supe, lo que escuché, fue que una niñita recibió un disparo y toda esta cuestión y duró en Ujú. estado ya muerte cerebral. Y la mamá lo que cuenta es que no quería que la desconectaran y ella que rezaba en el hospital y toda esta cuestión. Y todos los días veía un señor que le decía que se quedara tranquila, que su hija va a estar bien, que se quedara tranquila, que su hija va a estar bien. Y por eso ella como que eso le dio fuerza para que no la desconectaran. Y al final, después de 20 días, si mal no recuerdo, que escuché la broma, la niñita empezó a responder. Y yo pensé que era nuevo. Cuando me puse a preguntar más, no, el accidente, bueno, eso no fue un accidente. La cuestión fue en el 2018. Es como No que, tenía tiempo. sí, yo pensé que era recién y no, bueno, por lo que me dijeron a mí. 2 años en ese papeleo, o sea, no sabía que era tan complejo. Pero mira, qué bien. Sí, sí, son cuestiones de expedientes, pues que se arman expedientes y para documentar. Yo, o sea, como mi conclusión acerca de esto es que cada quien tiene su fe y creo que nadie debería cuestionar esa fe de la otra persona porque al final cada quien cree en lo que quiere creer. Claro, lo que pasa es que hay gente también. Entonces, ¿Aló? ajá, O sea, que, dime. que hay, que hay gente también que no cree el, el tipo, ni lava ni presta la batea. O sea, no cree en eso, pero también critica o quiere que los demás dejen de creer en eso. ¿Y cómo tú le dices a una persona que es creyente del doctor José Gregorio, cómo le dices que no, que eso fue ciencia, que eso fue porque no le tocaba X Claro. cosa, cuando la niñita ya tenía muerte cerebral y toda esta cuestión, y de la noche a la mañana empieza a reaccionar y se recupera en un tiempo récord, por lo que estaba escuchando. Claro, Así, por eso te digo, o sea, hay que respetar, o sea, la fe de cada quien, porque cada quien cree en lo que quiere creer y cree de la manera que cree. Entonces, no es más creyente el que va todos los domingos a la iglesia a que el que va una vez al mes o una vez cada 6 meses o que va cuando lo necesita, cuando siente que debe ir a la iglesia, sea por lo que sea. Y que fino, si hay gente que cree con los ojos cerrados y si hay otros que se cuestionan siempre, se están cuestionando siempre el porqué de las cosas. O sea, me parece que no está mal. Por mi parte, yo creo que eso siempre va a ser como un conflicto en mí, en parte por lo que estudio y por lo poco que puedo saber ahorita. Y que no soy una persona así de una fe tan así, pero sí tengo fe, sí siento que tengo fe en algunas cosas. Entonces creo que cada quien debe respetar los límites de los demás, pues, con respecto a esas cosas, porque es el tema que estamos hablando. es una justificación para decir que no vas a la iglesia. ¿Qué más tenemos para hoy? Lo de los violadores, que eso me parece muy interesante. Me parece muy interesante, me parece muy Sí, interesante, es muy interesante.
Es que Yo estuve leyendo sobre eso ilustra. y bueno, primero, para los que no sepan de qué estamos hablando, fue que en Colombia eh, dijeron, bueno, no dijeron, como que decretaron que se podía, lo de la pena de muerte, la cadena perpetua, perdón, la cadena perpetua a personas que abusaran de niños Sexualmente. y también lo que era maltrato sí, bueno, sexualmente, no solamente sexualmente, también a nivel de lo que es homicidio y maltrato infantil, o sea, todo lo que es relacionado a crímenes con niños. Ah, yo pensé que era solo a violaciones y abusos sexuales. Claro, lo que pasa es que hace más, bueno, violaciones, abusos sexuales es lo mismo. Eso. Hace más ruido lo del abuso sexual, pero por lo que estuve leyendo en varios artículos de periódicos así colombianos que encontré en internet, es que es en tal lo que es el abuso a niños, a maltrato a los niños, crímenes infantiles. Me Pero ¿qué parece bien. pasa? Que Pero creo que sí, está, ya disculpa que interrumpa, está, donde yo vi, era hasta los 14 años. Y es como que injusto, porque debería ser con todos los menores. Claro que uno dice que, bueno, de 16 de 17 ya tienes más visión, por así decirlo. Pero igual sigue siendo menor. pero eso sería, no, pero es que no. Una cosa es ser menor de edad y otra cosa es que seas un niño, son cosas distintas. A los 17 años uno es menor de edad y uno no es ningún niño. Claro, yo sé, pero, o sea, lo que digo es que sigue siendo menor. Pero es que es Igual, distinto porque, igual sigue siendo horrible una violación, sea menor, sea mayor, sea niño, sea niña, sea hombre, sea mujer, X. claro, pero es diferente que a una persona la juzguen por una violación a un adulto que a una violación a un niño. Entonces, una cosa es ser niño y otra cosa es ser menor de edad. Obviamente eso depende de cada país, porque por lo menos aquí en Venezuela uno es mayor de edad a los 18 años, pero en Estados Unidos creo que eres mayor de edad a los 21. Sí, bueno, eso Entonces, también ¿ves? varía. Tú a los 20 años no eres ningún niño, entonces, eh, pero eres menor de edad. Entonces, en Estados Unidos no te van a juzgar los 20 años porque tú estás abusando de un niño. O sea, tú a los 20 años, tú estás muy consciente de las decisiones que tú estás tomando. Sí, no sé si me explico. Claro, pero o sea, lo que yo es que, por ejemplo, si agarran a un violador, que de cierto modo esto está ligado con la iglesia, si agarran a un violador porque violó a un niño de 14 años, deberían juzgarlo igual que si violas a un niño, a un chamo de 16, 17, porque al final sigue siendo menor. Claro que es peor que a un niño, obviamente, eso no se discute. Pero en ese aspecto creo que la ley debería ser igual y aplicarle cadena perpetua. Y ya, a los dos No, casos. porque no, no, o sea, entiendo la cadena perpetua, pero tú también tienes que ver, porque no es lo mismo que una persona viole a un niño, una persona que de alguna manera puede estar más indefensa que una persona un poco más adulta y que no puede tener la manera de defenderse, que no entiende de verdad qué es lo que está pasando, a una persona de 17 años que no es que, no voy a decir que no es tan indefensa, porque hay gente que ha sido violada a esa edad y no se han podido defender porque no han tenido los medios, Por eso, pero es más consciente de lo que está pasando y a lo mejor tiene la capacidad de poder tomar algún tipo de medida que le permita en alguna manera parar eso que le está pasando a que un niño de 5 años. Entonces claro, tú no pero puedes juzgar a- a- eso de manera igual. sí, pero si te violó fue porque no pudiste detenerlo. O sea, igual la persona que fue violada, pues. Yo creo que deberían cadena perpetua. Pero Pero eso sí, no no, matarlo. pero es que No, no lo es que, deben matar. no, pero es que no, o sea, tú tienes que ver eso, porque primero tú no sabes si puede ser también una falsa acusación, porque yo sí creo que uno a los 16 17 18 años, hay mucha gente que a lo mejor puede refugiarse en eso de que no es que él me violó.
para salir de algunas relaciones tóxicas, malas, pero un niño ¿sabes? De 5 años no te va a decir, no, pero es que mi tío, mi papá, mi abuelo, mi mamá me violó. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, eso sí es cierto también, porque también he visto Entonces, noticias así yo sí de creo, personas que violan, bueno, bueno, por lo menos una vez o sea, vi, yo sí creo y es- bailamos. yo, yo sí creo y estoy de acuerdo en que a los violadores hay que darles cadena perpetua, pero no todos los casos pueden ser juzgados de manera igual, porque obviamente no todos pasan de manera igual y tú tienes que tener en cuenta las condiciones de la víctima. Claro, pero yo lo que digo es la condena, que debería ser cadena perpetua igual. Así violes a un niño o a un adolescente o a un chamo adulto. Bueno, Violes a quien yo lo violes. que leí fue que eso de la cadena perpetua, sí, yo lo que leí es que eso de la cadena perpetua todavía estaba en revisión porque es una fiscal o un fiscal, no sé bien, dijo o mencionó que eso tenían que revisarlo más una corte allá en Colombia para ver si se ajustaba a lo que eran los derechos que expresaba la Constitución, la Carta Magna de ellos. Y si veían que esa propuesta era inconstitucional, no iba a salir, pues no iba a ser del todo aprobada. Entonces, eso es algo que todavía se está revisando, eso no es algo que todavía está del todo aprobado. Ah, yo pensé que ya estaba aprobado. Pero lo que pasa es que No, lo que pasa es que las si la noticias, persona es bueno, adulta, amarillismo al fin. sí, en realidad. Si la persona es adulta, también entra en juego eso de que no tiene que ser o sea, tienes que todo apunte a ti, que se asegure de que no es una falsa alarma, de que no es una falsa demanda, porque eso también le puede joder la vida a una persona. Porque yo la otra vez estaba Es viendo exacto, eso es lo que eso una noticia en mi fuente fidedigna de ¿sabías qué? De Instagram, de ahí saco mis fuentes, y era algo así, que una chama denunció a un hombre que la había violado y toda esta cuestión. Y lo metieron preso y el chamo era futbolista, fútbol americano. Estaba iniciando la carrera, pues. Y creo que fueron 6 u 8 años después, descubrieron que no, que, que era falsa la demanda. Y entonces al chamo lo liberan, sí, pero por eso quien le otro devuelve perdió la carrera. Pudo no ser brillante, pudo ser muy brillante, pero perdió la carrera, perdió 8 años de su vida. Y sabes, no es fácil andar por la calle. Mira, a él lo metieron preso por violador. Ah, sí, porque supuestamente le quitaron los cargos. O sea, él ya no parecía como que violador ni nada. Pero sabes, eso no se olvida tan fácil. pero ahí más allá de un problema en lo que es la pena que le dieron, la sentencia que le dieron, creo que fue más un problema del abogado que él tuvo que no lo supo defender. Porque si él es inocente, entonces creo que es más un tema del abogado más allá de la sentencia. Es que habría que ver cómo se dieron las cosas también. Pienso Yo yo, no porque, investigué mucho. bueno, lo cierto es que hablaron de eso que tú dices, de que, bueno, si vamos a probar esto, de que va a ser cadena perpetua, es prácticamente una persona encerrada para siempre, porque, ¿sabes? Eh, No para hay que siempre. asegurarse cuando se den estos casos, hasta que te mueras en la No. cárcel, porque si tú tienes, qué sé yo, cuántos años y la cadena perpetua es toda la vida, Bueno, pero no es para siempre. te mueres en la cárcel. Bueno, pero hasta que te mueras. Tú te mueres y la vida continúa. Eh, bueno, lo cierto es que eh, era eso, de que, bueno, hay que investigar muy bien, hay que tener pruebas muy Concretas. sólidas, muy fuertes de que indiquen, mira, si es concretas, esta persona es un violador, porque tenemos que ser conscientes de que estamos mandando a una persona a un encierro. Entonces, bueno, hubo mucha gente que se opuso y uno de los comentarios que hizo un fiscal que me llamó mucho la atención era que no estaba de acuerdo porque él decía
que como que el fin de sentenciar a una persona y de que una persona fuera a la cárcel era que luego de que él saliera, esa persona podía reinsertarse en la sociedad. Ajá. Y me hizo ruido porque yo siento que bueno, voy a hablar solamente de los violadores porque es lo que estamos hablando, no voy a hablar de los criminales como tal. Pienso que una persona que viola, no, y más sobre todo a niños que se consideran pedófilos, eh, no van a poder reinsertarse en la sociedad. Eso es una enfermedad mental. A él siempre le van a gustar los niños. Eso es una enfermedad mental. Hay En gente realidad, que se tiene que medicar. Hay gente que se tiene que medicar para poder contener esos impulsos, e incluso hay unos que llegan a castrarse químicamente para evitar violar a un niño. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que el fin de que una persona como un violador de niños vaya a la cárcel es es para que para que pague luego por se sus reinserte en la pecados. sociedad y aprenda? No, ¿Sabes que un no, a lo mejor si episodio... tú me dices una persona, ajá, Ah, no habla. Te interrumpí. qué raro. Dale, habla. Te cedo el derecho de palabra. No, no, dime, no, dime. Que está viendo un capítulo así de una serie de Good Doctor que estoy viendo y supongo que los casos son reales o que pueden pasar, o sea, no que pasaron, sino que son posibles casos o capaz si pasaron o son casos muy extraños, qué sé yo. Pero no creo que sean casos imposibles, pues. Capaz uno en mil, algo así. Pero la cuestión era así, de eso, o sea, había un chamo que tenía pensamientos así por niños, pero él era consciente de que los tenía, era consciente de que sufría de eso, Todos son conscientes, pero no todos quería. son O conscientes de sea, que tienen esos a él no le pensamientos. gustaba. Y trataba de hacer lo posible, pero Claro, ya llegó un momento en que lo que se estaba tomando le empezó a hacer daño. Y era, o te lo dejabas de tomar y te salvabas, o te lo seguías tomando, no tenías esos deseos, pero te matabas. Y al final él quiso quitarse, quiso castrarse, pero no lo hicieron porque no, no tenían como que suficiente, era algo así como que pruebas, porque incluso se lastimó para castrarse, o sea, se intentó castrar él mismo y no se hizo el suficiente daño, no se hizo el suficiente daño en los testículos para que se los pudieran castrar. Entonces en el hospital es como que no, mira, no te podemos castrar porque tu testículo funciona bien. Hay que hacerte rehabilitación y toda esta cuestión y después sí te podemos castrar, una cosa así toda rara. Y al final el chamo se terminó suicidando porque bueno, él sentía que lo miraban feo, que lo rechazaban, obviamente, pero no le pero es gustaban que, o esas sea, por lo menos cosas. eso que tú cuentas, eso que tú cuentas, o sea, es más normal de lo que tú dices, no, no es que es un caso en mil, es que son muchísimos casos. Porque no voy a decir, no me voy a atrever a decir que todos los pedófilos son violadores, porque no lo creo. Pero todos los pedófilos son conscientes de que no, no, yo sí pienso que no todos los pedófilos sean violadores, pero obviamente son pedófilos, te gustan los niños, y buscan una otra manera como de satisfacer esos deseos que no sea llegando a ese caso de la violación por otros medios que no voy a mencionar, pero todos son conscientes de que tienen esos impulsos y al final tú escoges o tú tomas la decisión de qué hacer con esos impulsos. Si te medicas, si vas al psicólogo, lo aceptas, te registras como, mira, yo soy pedófilo, porque en Estados Unidos tú puedes ir a la policía y registrarte como eso para que la policía te tenga en cuenta. Claro, pero no está Decides fácil si vas al también. psicólogo, si tomas claro, pero es lo que te digo, o sea, tienes la capacidad de decidir porque eso es una enfermedad mental, pero es una enfermedad mental que no te quita la capacidad de decisión. Claro, pero Tú decides si tú vas a atacar a un niño o tú te vas a medicar y te vas a sí, castrar pero químicamente, cosa yo que lo veo, eso está permitido y que un psicólogo te puede ayudar con no eso. sé, yo a veces lo veo también, es como que, claro, ellos saben que sienten eso y muchos lo rechazarán,
pero no sé, me imagino que llegará un momento en que su instinto, qué sé yo, y lo hacen sin querer, lo hacen como que obligado, no sé cómo sería la palabra. Y tampoco está No, fácil no, llegar y decir, no, yo sí pienso que... no sé, no estaría tan seguro, porque al final es una enfermedad mental. Pero Y por lo mismo de que no es fácil y que es una enfermedad mental, entonces ve a terapia y encuentra una manera de tú controlar eso y que no te lleve a lastimar a una claro, persona que pero, no lo ajá, merece. entonces, Y si la manera ve y te es con registras. medicamento, Claro, pero si te hacen daño como en este caso, y que es mejor, o sea, que hacerte daño a ti mismo o que tú le hagas daño a otra persona. ajá, pero, Y más que sea un claro, niño. pero tampoco O es sea, culpa de él, pues. esa es la decisión que tú tienes que tomar. Claro, pero ese daño te va a llevar a la muerte. Y no es que vas a estar Si no, sufriendo, bueno, o pero sea, vas a si estar no haces sufriendo, nada, es tu culpa. no sé, es que las enfermedades mentales son muy complejas. Yo creo que la gente la toma muy a la ligera, igual que la bipolaridad, la depresión, la ansiedad. No, Y dependiendo, yo sí creo que dependiendo de la enfermedad mental, la persona tiene la capacidad de decidir o no. Y creo que este es un caso en que la persona no tiene la sé, capacidad de decisión. habría que conocer a alguien que la sufra para ver. Pero me parece muy No, no difícil. quiero conocer, la verdad no Porque, quiero ajá, conocer a ninguno. imagínate, Pero bueno, yo sí volviendo sufro, al... voy a ir y me registro a la policía. ¿Sabes lo que cuesta eso? O sea, lo difícil que es eso. Obviamente no es fácil, o sea, no es algo de que ay, me paré un día y fui. Pero tú tienes que estar consciente de que tú puedes lastimar a otra persona. Claro, pero también eso, Físicamente, claro, emocionalmente. pero es que es, Gracias a la gente que le ha dado me gusta a los videos, que los ha escuchado, los nuevos suscriptores que han llegado. De hecho, por ahí nos dejaron también un comentario. A la persona que comentó quiere decir que a la gente de alguna manera le está gustando esto que estamos haciendo. Y bueno, ya hasta aquí este episodio. Espero que les haya entretenido como los otros y nos vemos la próxima semana.